Ahora voy a hablar del diseño y la planificación de la huerta. Tenemos herramientas, como bien lo son estas, que mucha gente ya conoce. Tenemos rastrillitos, tenemos más rastrillitos, palitas. Tenemos esta tijera que está muy buena tanto para podar como para cosechar y hacer cortes limpios en nuestras plantas para que no se enfermen y puedan cicatrizar bien. Tenemos esta pala que está buena porque es grande y nos entra mucha tierra y está muy buena para revolver. Yo la uso bastante, me sirve mucho. Y después tenemos el kit pocket de herramientas que está muy buena también para los niños o para hacer trabajos más delicaditos en macetas más pequeñitas. Aparte de esto, que obviamente no es imprescindible, si no tenés estas herramientas puedes usar cucharas de tu casa si te es permitido, cuchillos, tijeras o lo que sea que tengas a mano, pero que nada de esto te haga sentir limitado. No necesitas esto, pero si lo tenés seguramente te ayude un montón. Y ahora quiero hablar de consideraciones claves a la hora de pensar en dónde vas a armar y cómo vas a hacer tu huerta. Una de ellas, y la pongo primero porque es la más importante de todas, es la luz solar. Todas las hortalizas necesitan luz solar directa para vivir y crecer. Luz solar directa significa el sol que le esté pegando, no una luz indirecta que aparezca en el espacio. Hay algunas que pueden vivir con 2 horas de luz solar tranquilamente, como bien lo son la rúcula, la lechuga, la selga, algunas variedades de kale, la espinaca de repente, casi todo lo de hoja. Y después están cultivos que son mucho más exigentes con el sol, como lo son todos los que sean de fruto, todos los que sean de raíz y todos los que sean de flor. Y obviamente que los de hoja también van a estar un poco más contentos. Entonces ahí nosotros tenemos que ver si en nuestro espacio las horas de sol son suficientes para ver si son compatibles con las plantas que nosotros queremos cultivar. Otra cosa importante a tener en cuenta es el espacio que nosotros le podemos brindar a nuestras plantas. Es decir, si nosotros vamos a cultivar en contenedores o macetas, lo que tenemos que tener en cuenta es el volumen mínimo necesario de sustrato para que esas plantas puedan crecer saludablemente y ser productivas. Por ejemplo, si nosotros cultivamos lechugas, rabanitos o frutillas, ese tipo de plantas requiere muy poco espacio para crecer, como que sus raíces se quedan más que nada a un nivel superficial y con un volumen mínimo de 5 litros pueden crecer bien. Pero en cambio, si vamos a querer cultivar tomate o papa o brócoli o un montón de otras más, necesitan por lo menos arriba de 20 litros de sustrato, volumen mínimo para crecer. Así que tenemos que ver primero qué lugar le podemos brindar a nuestras plantas y en base a eso ver qué podemos poner. Porque si no, puede llegar a frustrarnos mucho que la planta que nosotros queríamos, por ser un poco necios y no investigar, no se nos dio como esa planta realmente se podría haber dado. Y dentro de lo que sería luz solar entra lo que es ubicación. Como bien sabemos, el sol suele salir por el este y se pone por el oeste. Pero cuando estamos entrando en el invierno o durante el invierno, el sol se mueve hacia el norte, entonces sale de noreste y se pone en el noroeste. Cuando nosotros ubicamos nuestra huerta, si es que queremos también cultivar en invierno, lo cual recomiendo un montón porque es muy hermoso, tenemos que ubicar, si se puede, nuestra huerta mirando hacia el norte, cosa de que cuando el sol salga por el noreste y se ponga por el noroeste, haga todo su recorrido dándole el mayor sol posible a nuestras plantas. Así que cuando vamos a armar nuestro espacio de huerta, tenemos que tener en cuenta los puntos cardinales para saber dónde es el mejor lugar para ubicarlo. Es decir, parada en un lugar que esté mirando hacia el norte y que tenga disponibilidad tanto este como oeste. Pero si no tenemos todo ese super sol, está todo bien, podemos orientarla hacia el este o hacia el oeste, que también va a rendir. Y la tercera consideración a tener en cuenta es el clima. Cuando hablamos de clima significa saber cuáles son las temperaturas máximas y las temperaturas mínimas del lugar en el que vivimos. Es decir,
saber cómo son nuestros veranos y cómo son nuestros inviernos. Si en verano el sol es demasiado fuerte y sofocante, o si nuestro clima es muy seco, o si nuestro clima es demasiado húmedo, o si nuestros inviernos cae nieve o caen heladas, o si vivimos en lugares como por ejemplo Buenos Aires, que el clima es más templado en general y que ni el invierno es tan extremo ni el verano es tan extremo también. Entonces, cuando hablamos de climas, tenemos que saber que hay plantas que se bancan ciertos grados de temperaturas mínimas en el invierno y lo mismo para con el calor en el verano. Lo ideal es cultivar de estación, elegir plantas que soporten las temperaturas para no tener que andar protegiéndolas con estructuras o mallas antiheladas o en invernaderos. Yo siento que esa es la manera más cómoda y más orgánica de tener cultivos. Yo que vivo en Buenos Aires y tengo mi huerta acá, en mi casa, es un sitio bastante urbanizado, entonces acá no llega a caer helada. Hace mucho frío en invierno, pero no llegan a caer heladas. O sea, yo podría tener una planta de verano, un tomate por ejemplo, que va a sobrevivir. O sea, la planta no se va a quemar por la helada, pero va a ser una planta que va a vivir muy triste, no la va a estar pasando bien y no me conviene tenerla en invierno, sino en verano. Por eso cultivar de estación. Así que todas las plantas que nosotras queramos adoptar, según nuestro clima y la estación del año, tenemos que investigar qué temperaturas óptimas necesita esa planta. Para cerrar con este tema de planificación, quiero que sepas es que nadie mejor que vos va a saber cuál es el mejor lugar de su espacio para ubicar la huerta y que tampoco sea algo que te vuelva loco. Vos fíjate, donde haya más sol es donde la tenés que poner. Punto, final. Intuí cuál va a ser el mejor lugar de tu espacio, observá las horas de luz, observa cómo se van moviendo a lo largo de las estaciones, ubica cuál es norte, sur, este, oeste, para que todo se pueda dar óptimamente. ¿Qué, cuándo y cómo sembrar? Para esto tenemos que tener en cuenta el calendario de siembra para determinar qué verduras son de cuál estación y no andar sembrando fuera de estación, que son plantas que van a ser débiles seguramente. Dentro de lo de invierno, dentro de lo de verano y lo que está todo el año. En invierno podemos encontrar lechugas, coliflor, brócoli, repollo, habas, arvejas y casi todo lo que es de hoja se va a dar muy bien en invierno. Mientras que en verano es más que nada la época de los frutos. Tomate, berenjena, pimiento, zapallo, sandía, pepino, etc. Después, todo el año crece muy bien todas las aromáticas. Y hay cultivos también que se dan muy bien en el verano, como por ejemplo la acelga, la rúcula, la remolacha, la zanahoria y los rabanitos, pero que, por ejemplo, podemos saber que todo lo que es de raíz, como la zanahoria, la remolacha y los rabanitos, siempre van a preferir los climas cálidos que propone la primavera y el verano, mientras que lo de hojas siempre se va a dar mucho mejor en otoño y en invierno. Un ejemplo que puedo dar es: yo puedo tener una planta de tomate en pleno invierno, pero es una planta que probablemente la agarre cualquier plaga porque va a ser una planta que va a estar estresada porque no es la temperatura que elige vivir. Si bien podría sobrevivir, no nos va a dar ni tomates ni alegrías. Nosotros podemos tener un brócoli en pleno verano, pero en realidad va a pasar lo mismo que con el ejemplo del tomate. Seguramente viva lleno de pulgones porque el brócoli prefiere 1000 veces desarrollarse en el frío del invierno. Como poder se puede, pero si nosotros queremos tener un desarrollo óptimo de las plantas, lo mejor es que pensemos de estación y que cultivemos de estación. Asignación de espacios. Y lo que tenemos que saber sobre esto es: lo ideal de nuestra huerta es tener la mayor cantidad de cosas en el menor cantidad de espacio posible y mantener a nuestras plantas contentas con una asociación favorable y todo lo que eso implica. Cuando digo de asignación de espacios, lo que más conviene es combinar plantas que tengan ciclo largo como plantas que tengan un ciclo corto. Por ejemplo, yo acá tengo repollos que están a la distancia que ellos merecen estar, que es más o menos 45 centímetros. Pero para optimizar tanto tiempo como espacio, lo que yo puedo hacer es, entre estos repollos, puedo sembrar rabanito, puedo sembrar lechugas o puedo sembrar rúcula, que son todas plantas de ciclo corto. Es decir, mientras mi repollo se tarda como unos 8 meses desde que lo sembré hasta ser cosechado, las rúculas, los rabanitos, las lechugas, ya con 3 meses de haberlos sembrado ya los puedo estar cosechando.
Entonces nosotros tenemos dentro de una misma cama de cultivo un montón de cosecha por combinar plantas de ciclo corto y plantas de ciclo largo.